Dios me lo bendiga, mi gente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Nos sentimos más que bendecidos con Dios, con el privilegio, con la oportunidad que nos da, ¿verdad?, a través de este medio, poder compartir con cada uno de ustedes nuevamente. De este lado le habla su hermano Joshua Silva, dándote las gracias, ¿verdad?, por ser partícipe de esta bendición, ministerio en busca de lo que se había perdido. Nos sentimos más que agradecidos con Dios, que nos ha dado oportunidad, ¿verdad?, que a través de este medio continuar estando con cada uno de ustedes. Nos disculpamos de una manera especial con cada miembro, ¿verdad?, del ministerio, ya que el día de ayer tuvimos pues un fuerte dolor de cabeza. Estamos todavía batallando con este tipo de cositas, pero entendemos, ¿verdad?, que Dios sigue siendo bueno sin importar las circunstancias, y eso es lo que nos hace más fuertes, que sin importar, ¿verdad?, lo que estemos atravesando, Dios sigue siendo bueno y para siempre su misericordia. Dios te bendiga, María, Dios te bendiga. Y nada, diciéndole a los hermanos, chequen el programa, ¿verdad?, para que sepan a qué hermano les toca el domingo, y los que puedan asistir, favor de confirmarnos, para de esa manera nosotros poder tener presente, ¿verdad?, su asistencia y dejarle el espacio a cada uno de ustedes, y de esa manera pues podremos gozarnos del Señor con 2 o 3 hermanos, ya que sabemos que la asistencia tiene que ser un poco mínima, y por eso hemos implementado el sistema que hemos implementado. Así que aquellos que no puedan asistir y les toque, favor de dejarlo saber. De esa manera pues nosotros podremos darle el espacio a alguien más, para que de esa manera entonces podamos todos ser bendecidos. Quiero leer algo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Estaremos pues compartiendo un pequeño estudio. Solamente va a ser algunos 20 minutos más o menos. No les voy a tomar mucho tiempo. Y para anunciarle que comenzaremos un nuevo programa donde lo llamaremos Minutos que Bendicen, donde estaremos haciendo, ¿verdad?, videos de corta duración, donde solamente estaremos unos minutos dando una palabra, para que de esa manera pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces pues el ajetreo, los quehaceres nos tienen un poco ocupados, pero solamente queremos dar algo que sentimos en nuestro corazón, y lo llamaremos Minutos que Bendicen. Gálatas 2:20, la Nueva Traducción Lenguaje Actual, dice de esta manera: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Vuelvo y leo Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Dios te bendiga, Cristal. Dios te bendiga. Nuestra fe cristiana se basa en lo que Jesucristo llevó a cabo en la cruz por toda la humanidad. No alguna, no parte, toda la humanidad. Y hemos titulado este estudio Entendiendo por qué necesitas la cruz de Jesús. Primero, antes de comenzar, ¿verdad?, quiero aclarar que la cruz era el método de tortura más sanguinario que había en aquel entonces, y era utilizado para los mayores criminales, y de esa manera pues le daban una lección, una enseñanza al pueblo. Era como el que llevaban a la cruz era simple y sencillamente un mensaje que se le transmitía a los demás, el porqué y los motivos de que esta persona estuviera en la cruz. De esa misma manera ocurriría con aquellos que infringieran la ley de esa misma manera. Dios te bendiga, Ingrid, Dios te bendiga. Todos aquellos, ¿verdad?, que eran llevados a la cruz, era con ese propósito de dar un mensaje, proyectar un mensaje sobre todas las cosas en las personas, ya que era el método de tortura más sanguinario que había en aquel entonces,
y el que estaba prácticamente a la moda. Podríamos decir que la cruz era como una silla eléctrica en estos tiempos, ¿verdad? Por eso pues muchas veces cuando nosotros no entendemos el significado de la cruz a totalidad, tener una cruz en una cadena o en tu hogar sin el significado apropiado sería como cualquiera otro que tuviera una silla eléctrica en su casa o de adorno en su cuerpo, porque sin el significado de Jesús y el propósito de Jesús es solamente un instrumento de tortura y de quitar la vida a las personas de la manera más cruel que podía ser posible. Lo que la hace especial es cuando Cristo llega a la ecuación de la cruz y su propósito en ella. Esto es lo que hace entonces este método un poco especial para nosotros, porque gracias a ella y a ese lugar fue que Cristo, tomando nuestro castigo, fue que pudo libertarnos de la opresión del pecado y darnos la oportunidad de redención, gracias a ese método tan sanguinario que había en aquel entonces. Pero sin el propósito de Cristo es solamente un instrumento de tortura. Es como usted tener una horca, es como usted tener, ¿verdad?, la silla eléctrica, como dije antes, es como usted tener dos bueyes jalándolo, uno por las piernas y otro por los brazos, como también se utilizaba. Es como usted tener, ¿verdad?, la inyección de la muerte. Todos estos métodos sanguinarios que se utilizaban, la degollación, en aquellos entonces lo mismo era la cruz. La cruz era solamente un método sanguinario de quitarle la vida a los criminales y emitir un mensaje a las otras población de lo que ocurría a las personas, ¿verdad?, que infringían la ley de esta manera. Cuando nosotros vamos a Jesucristo, Cristo le da un propósito en su muerte y en su redención. Por ende, nosotros la cruz la vemos como un símbolo de redención, de que aquel que tomó nuestro lugar en aquella cruz, haciéndose pecador, para así libertarnos a nosotros. Nahum Baez, Dios te bendiga, amado. Un fuerte abrazo, pastor, un fuerte abrazo. Que la paz de Dios, ¿verdad?, sea con cada uno de nosotros. Un saludo a la familia, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Un honor, ¿verdad?, tenerlo pasando por aquí. Un fuerte abrazo, guerrero. Cuando nosotros vamos a la cruz, muchos de las personas no tienen un significado propio de lo que es la cruz. La cruz literal es solamente un instrumento sanguinario. Lo que hizo la cruz especial fue el propósito por el cual Cristo llegó a ella. Eso es lo que la hace a ella especial ante el lenguaje cristiano, ¿verdad?, que estamos atravesando nosotros. Pero fuera del lenguaje cristiano es solamente un instrumento sanguinario de poder acabar con la vida de las personas. Por ende, cuando nosotros tenemos cruz sin el propósito de Jesucristo, solamente tenemos un instrumento sanguinario. Tenemos un instrumento de tortura, un instrumento que emana un mensaje sanguinario a la población. Pero con Cristo en la cruz, Cristo le da el significado que nosotros necesitábamos para poder ser redimidos por su sangre. Cristo fue el instrumento que dijo: el lugar tuyo en esa cruz, por ser perverso, por ser pecador, por ser inmundo, yo lo he tomado siendo santo y me he vuelto yo, he cargado el pecado de todos ustedes haciéndome inmundo, o cargando la inmundicia, mejor dicho, para que ustedes no tengan que atravesar por el castigo y las consecuencias de sus acciones. Porque cuando Pablo está escribiendo dice: buscó y no se halló ni siquiera uno bueno. No hubo uno bueno. Ninguno éramos dignos si no fuera a través de la gracia. Por eso Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 7, termina diciendo: pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con mis miembros a la ley del pecado. Pablo está entendiendo que ni siquiera él mismo, en esa cúpula en la que estaba viviendo de su ministerio, era digno de poder decir: yo merezco, o yo soy suficiente para poder alcanzar. Está diciendo: no, gracias doy a Dios.
Porque yo mismo entiendo que con mi mente quiero adorar y servir a Dios con todo mi corazón, pero mis miembros gritan otra cosa, mis miembros desean otra cosa, mis miembros se rebelan contra la ley de Dios. En un momento dado escribió en ese mismo capítulo 7 que se rebelan contra la voluntad de Dios, y aunque mi corazón, ¿verdad?, y mis deseos son servirle, los miembros de mi carne se rebelan contra la bondad del Señor. Nosotros no somos muy distintos, pero entonces miramos a la cruz y vemos las consecuencias de nuestra falla, las consecuencias de nuestra debilidad. Vemos en la cruz cómo se está llevando, ¿verdad?, el pago por nuestras rebeliones, que alguien más está pagando esa cuenta para poder darnos a nosotros gracia y redención inmerecida. Cuando miramos a la cruz, vemos que nosotros fuimos a un restaurante lujoso y comimos los mejores manjares, sabiendo que en nuestra billetera no había el dinero para poder pagarla, pero alguien se ha levantado de su silla y ha dicho: yo pagaré la cuenta de esa mesa completa, no parte de esa cuenta, completa. Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura, Pablo enseña que Él perdona todo nuestros pecados. Isaías lo escribió de esta manera: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los purifica y serán más blancos que la nieve. Todo podrán estar sucios, podrán ser negros, y cuando vengan a ser purificados, o sea, cuando vengas a través de la cruz y te des cuenta que ya alguien ha pagado las consecuencias, te podrás dar cuenta que ya todo está saldado. Por esto es que nosotros debemos tener una comprensión exacta de lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Dios no nos ha dado grandes promesas y principios en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando entendemos el por qué necesitamos la cruz y tomamos conciencia de las áreas que Cristo, ¿verdad?, ha triunfado para nosotros, comenzará el maravilloso proceso de caminar en victoria en nuestro viaje diario como cristianos. A medida de que transcurrimos parte de estas lecciones, ¿verdad?, oremos a Dios para que Dios nos dé una nueva revelación de la cruz, porque la cruz es lo que le dio sentido a todo este proceso. ¿Y por qué digo la cruz? Porque cuando vamos, ¿verdad?, a la Escritura, el mismo Cristo, estando en la tierra, pudo haber dicho: yo no pasaré este proceso, y habían ángeles a la disposición de Él, millares de ángeles que podían evitar este sufrimiento, podían evitar este castigo en la cruz del Calvario. Mas sin embargo, cuando vemos aquel clamor, cuando dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, vemos que era necesaria la cruz. Era necesario para este proceso y para la redención del ser humano que Cristo pasara por la cruz, porque sin la cruz nada iba a tener sentido, porque sin la cruz el proceso iba a estar incompleto, porque sin la cruz la paga de nuestro pecado no iba a poder estar saldada. Iba a haber una deuda todavía que el ser humano no había podido pagar, ni siquiera y todavía actualmente no hubiese podido pagarla, porque el precio era muy alto y no había ni siquiera uno que fuera digno de poderlo hacer. Vamos a tener 5 razones por las cuales necesitamos la cruz. Número 1, necesitamos la cruz para liberarnos de la culpa y de la condena que así la Escritura enseña. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 19, para que podamos leer lo que prácticamente estoy diciendo con este primer punto. Romanos capítulo 3, versículo 19. Y estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Voy a utilizar la Escritura, ya que lo tenía por ahí anotado, pero decidí tomarme mi tiempo de buscarlo juntamente con ustedes. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio
de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oiga bien lo que dice. Dios te bendiga, Odali, Dios te bendiga de manera muy especial. Mira lo que dice bien claro el versículo 20 al inicio, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, no alguno, ningún ser humano será justificado delante de él. Somos justificados por gracia, pero por la ley todos éramos culpables y estábamos sin justificación delante de él, ya que por la ley conocemos el pecado. Todos nosotros somos culpables ante un Dios santo a causa de nuestro pecado. No hay nada que podamos hacer al respecto. Necesitamos un sacrificio perfecto, sin pecado, para poder ofrecer expiación por nosotros. Jesús se convirtió en el portador de nuestra culpa. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario. Gracias a eso, ninguno pasamos por la paga de nuestro pecado. Gracias a eso, nosotros no estamos enfrentando las consecuencias de nuestras acciones, porque por gracia soy salvo. Ahora, usted me va a decir, pero pastor, todo pecado, ¿verdad?, tiene consecuencias. Ok, nosotros atravesamos, ¿verdad?, si las consecuencias de nuestras acciones, pero la paga de nuestro pecado ya fue saldada. Dios te bendiga, Leo, Dios te bendiga. La paga de nuestro pecado ya fue pagada. Nosotros sí, obviamente aquella persona que anda por ahí, ¿verdad?, deliberadamente teniendo relaciones y tenga múltiples mujeres embarazadas, esas son las consecuencias. Aun cuando vengas a Cristo, no podrás, ¿verdad?, deshacerte de esas consecuencias, pero te volverás responsable, conociendo, ¿verdad?, que esa es la paga de tus acciones, pero la paga de tu pecado ya fue saldado, porque por la ley la persona que es adúltera tenía que ser apedreada hasta la muerte. La gracia te libró de la paga de tu pecado, que era la muerte, pero las consecuencias de los mismos te tocan atravesarla. Por ejemplo, la persona que ha sido adicta, la que ha sido alcohólica, tiene que pasar por un momento de rehabilitación donde tu cuerpo se enferma, donde tu mente te traiciona, donde pasas un proceso totalmente insoportable. Esas son las consecuencias de ese pecado, pero la paga de ese pecado ya alguien más la pagó por ti. El asesino que está en la cárcel, tendrás que cumplir tu condena, porque esas son las consecuencias de tu pecado, pero la paga de ese pecado ya alguien más la pagó, porque ojo por ojo y diente por diente. Esto le daba derecho a cualquier familiar del cual usted asesinó que lo asesinara usted, y esa persona está libre de las consecuencias. Pero la paga del pecado, o sea, la consecuencia para que hubiese muerte carnal sobre tu vida, se pagó para que pudieras tener vida en abundancia. Pero ahora las consecuencias, que es lo que a la gente no le gusta atravesar, porque realmente, vamos a ser sinceros, la mayoría de las personas que hemos venido a Cristo por consecuencias, cuando estamos atravesando consecuencias fuertes en nuestras vidas, queremos llegar a los pies de Cristo y que las consecuencias se desaparezcan. El que está preso quiere que a los 2 días, ¿verdad?, lo liberten, que lo saquen para afuera porque ya es cristiano, porque ya se volvió a Cristo, porque ya quiso encaminar su vida. No, Dios te bendiga, Josué. Chequen el programa, nuevamente a las personas del ministerio, chequen el programa para ver quiénes les pertenece tal este domingo, y los que no puedan, pues me dejan saber para nosotros poder reubicar a otras personas. Donde quiero llevarlos es que cuando tú estás enfrentando las consecuencias, y oiga bien, porque son dos cosas muy diferentes. La paga y las consecuencias son bien cosas diferentes. La paga del pecado era lo que usted merecía y lo que nosotros merecemos cada vez que pecamos, que según la ley, esto era, la mayoría de ellas era muerte. Pero las consecuencias son aquellas cosas que nosotros quizás arrastramos, como la deuda, como la crisis financiera. Muchas veces son causa de consecuencias de malas acciones y malas decisiones que hemos tomado a través de nuestra finanza.
estas cosas, pues quizás, ¿verdad? Un crédito dañado que tiene que ser reponido. Dios puede hacer un milagro y cambiar ese crédito, claro, como mucha gente quiere que lo haga Dios. Amén, Dios lo puede hacer. Pero sin embargo, Dios lo que quiere es que tú afrontes y aprendas a madurar de la consecuencia que estás atravesando de ese pecado, para que en el futuro puedas entender que todo lo que tuviste que luchar valió la pena, y que puedas decir, como dijo Pablo en un momento dado: a mí nadie me cause molestia, porque yo llevo en mí las marcas, las cicatrices del evangelio. ¿Cómo podemos hacer eso? Claro, porque Pablo, por estar predicando, fue apedreado, fue latigado, fue echado a la cárcel. Esto creó consecuencias, esto creó marcas en su cuerpo. Y Pablo está diciendo: mira, las consecuencias de serle fiel a Dios y predicarlo y poder honrar, ¿verdad?, el nombre de Dios en todo lugar, ha creado marcas en mi cuerpo, no tan solo en mi corazón y en mi espíritu. En mi cuerpo también hay marcas, cicatrices que declaran que me han sido latigados, que me han querido callar a la fuerza, y yo he tenido que permanecerme firme. Número 2, necesitamos la cruz para que nos liberte de la opresión del diablo. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2 dice de esta manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Para eso también necesitamos la cruz. Vayamos a Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Dios te bendiga, Angie. Dios te bendiga. Para librarnos de esa servidumbre. Hechos 10:38, uno de mis versículos preferidos, en el hecho de que llegó a mi vida, ¿verdad?, en un momento dado que tanto lo necesité y tanto necesitaba comprender esta palabra. Hechos 10:38 dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Necesitamos la cruz para poder libertarnos de esa opresión diabólica que a través del pecado ataba nuestras vidas. Porque gracias a esa cruz Cristo venció, para poder darnos a nosotros la victoria y hacernos más que vencedores. Dice Mateo 8:34: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera con sus contornos. Perdón, debe ver. Y así Jesús libertó a muchos endemoniados. Pues ¿qué es el hombre que cayó en el huerto del Edén? Toda la humanidad se ha separado de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Satanás entonces oprime y atormenta al hombre, mientras que él es en sus pecados aparte de Dios. La muerte de Jesús en la cruz puso fin al poder de Satanás sin respuesta. Jesús destruyó el gobierno de Satanás sobre los corazones y la mente de la gente, y trajo la libertad a todos los oprimidos por el diablo cuando creemos en Jesús, confiamos en Él para librarnos y hacernos libres. La Escritura dice: si el Hijo del Hombre os libertare, o sea Jesús, seremos verdaderamente libres. Necesitamos el poder de la cruz para poder recibir sanidad.
Dice Salmo 31, 10. Vayamos a Salmo 31, 10. Dice lo siguiente: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. El pecado, ¿verdad? Y la enfermedad espiritual consume al hombre de una manera trágica. Y yo he sido, ¿verdad?, testigo de eso, de que cuando Cristo no está en esa ecuación, en ese sentir, muchas veces nos sentimos, ¿verdad?, de esa manera que nos consumimos por dentro, porque esa enfermedad espiritual trae un vacío en nuestro corazón. Aparte, ¿verdad?, de que Isaías 53 también nos dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Nuestro castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Necesitamos la cruz para superar la ansiedad y el miedo. Vayamos a Primera de Juan 4, 18. Primera de Juan 4, 18. Dice de lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos la cruz porque la cruz echa fuera la ansiedad y el miedo. Necesitamos la cruz para derrotar la muerte, que era la paga de nuestro pecado, según Romanos 3:23, ¿verdad? Y para eso y muchas cosas más, pero quería abrazarme primeramente a lo que la cruz había hecho y había conquistado para nosotros, y lo principal que hace la cruz por nuestras vidas. La cruz nos liberta, ¿verdad?, del miedo y de la ansiedad. Nos ayuda a vencer la muerte eterna, la segunda muerte. La cruz nos libra de la culpa y de la condena. La cruz nos libera de la opresión del diablo cuando teníamos esas cadenas que ataban nuestras vidas. Y si vamos a donde Pablo dice aún más, que ese enemigo nos tiene cegados, tiene una venda en nuestros ojos para que la gloria de Dios no nos resplandezca. Cuando vamos a la cruz nos liberta de las enfermedades, ¿verdad? Tanto espirituales y el sufrimiento espiritual, que aún Isaías 53 declara. Cuando vamos a la cruz fue ese partido donde Cristo selló su victoria para regalarnos a nosotros el trofeo de ella, que fue a través de esa gracia y de ese amor inmerecido. La cruz fue el instrumento, aunque fue más sanguinario en aquel entonces, también fue el instrumento donde Dios hizo manifiesto su amor. En un escenario tan horrible, demostró tanto amor inmerecido por nosotros. La cruz fue el escenario donde Dios demostró su amor para nosotros, pagando lo más horrendo que la humanidad tenía, que era el pecado y sus consecuencias. Y gracias a esto nos dio la victoria sobre todas estas cosas y más. Gracias a ella Jesús pudo arrebatar las llaves del reino de la muerte y pudo dar vida eterna por gracia a todo aquel que creyera en él, que le amara y le invocare con todo su corazón. Por eso, ¿a dónde iremos sin Dios? ¿A dónde podremos alcanzar? ¿Qué podremos alcanzar sin Dios? Si lo Él todo, si fue Él que nos dio inmerecidamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esa cruz. Gracias porque ese era mi lugar y tu Hijo amado lo ha tomado por amor. Te pido, Señor amado, que tú bendigas, Dios amado, de una manera especial a cada uno de estas personas que han oído esta palabra.
que esto haya sido de mucha bendición para su vida y su corazón. Y que tú, Señor amado, nos ayude a mirar la cruz como el lugar, Señor, donde todas las consecuencias nuestras debían ser pagadas, donde todo, Señor amado, lo que habíamos hecho debía ser pagado por nuestra vida, pero tú tomando nuestro lugar, nos diste, Señor amado, a través de ella, Señor, sanación, libertad, Señor, amor, nos diste a través de ella, Señor amado, el perdón de nuestros pecados que tanto estábamos necesitando. Bendice de una manera especial a cada una de las personas, Señor, que verán este video, Señor eterno, y si hay alguno enfermo, sánale de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Los espero en la próxima.